Es un gusto para mí estar conectado nuevamente por este medio con el fin de compartirles otro video tutorial que por la gracia de Dios en esta ocasión vamos a basarlo al tema titulado El método del maestro en tan solamente 10 pasos. Así que sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1. Donde queremos ver cuáles son los métodos de enseñanza que se encuentran en el texto bíblico. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículos 25 y 26, que dicen así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Quiero que identifiquemos que el texto 25 en el primer renglón menciona al intérprete de la ley y en el segundo renglón menciona al maestro. Estos son los dos personajes que tienen cada uno su respectivo método de enseñanza. El método de enseñanza que utiliza el intérprete de la ley está basado al yo creo, yo pienso y a mí me parece. Mientras que el método de enseñanza que utiliza el maestro, que es Cristo, está basado al versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? En otras palabras, está basado aún escrito está. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Seguimos pues con el paso número 2, donde queremos ver qué gran lección debemos de aprender si queremos seguir el método del maestro. Y la base bíblica está en 1 Corintios 4 y el versículo 6, que dice así: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La respuesta a la pregunta se encuentra en el segundo renglón, donde dice: para que en nosotros, escuchen bien, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Porque todos los que utilicemos el método del maestro, tenemos que aprender esta gran lección. Si lo que está escrito es blanco, simplemente es blanco. No hay por qué pensar más de lo que está escrito. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Sigamos pues ahora con el paso número 3, donde queremos ver cuál es la frase más utilizada por todos los instrumentos humanos que son enseñados por Dios. Y la base bíblica está en Juan 6, 43 al 45. Dice así: Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. La frase más utilizada por los instrumentos humanos enseñados por Dios, o sea, los instrumentos humanos que siguen el método del maestro, se encuentra en el versículo 45 en la parte inicial. Dice allí: escrito está en los profetas. En otro contexto podría ser: escrito está en los Salmos, escrito está en Jeremías, escrito está en San Marcos, escrito está en Apocalipsis. El punto es que los que utilizan el método del maestro y han sido enseñados por Dios, utilizan
constante y frecuentemente la frase escrito está. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 4, donde queremos ver de qué manera el Espíritu Santo le hace llegar la luz del Evangelio a los interesados. Y la base bíblica está en Hechos 8, 26 al 29, que dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. En primer lugar, quiero que miremos que el texto 27 menciona que había un etíope eunuco, funcionario de Candace. Y el texto 28 agrega que este etíope, este eunuco, este funcionario de Candace, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es en ese contexto que el texto 26 menciona que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual se le ordenó a Felipe ir en esa dirección? Miremos el texto 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Allí está la respuesta. Porque la manera en la cual el Espíritu Santo le hace llegar la luz del Evangelio a los interesados, que en este caso el interesado era el etíope, el eunuco que volvía en su carro leyendo el libro de Isaías, el Espíritu Santo decidió enviar a uno de sus instrumentos humanos, que en esta ocasión se le llama Felipe. Y es Felipe quien llega a donde está el etíope, el eunuco, para iluminarlo con la luz del Evangelio. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Entonces, teniendo eso claro, permítame avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es el requisito fundamental para ser beneficiado por las enseñanzas del maestro. Y la base bíblica está en Hechos 8, versículos 30 y 31, que dicen así: Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Quiero que notemos que el instrumento humano del Espíritu Santo, que en este caso es Felipe, le pregunta al interesado, que es el eunuco, el etíope, en la parte final del versículo 30. ¿Entiendes lo que lees? Obviamente él no entendía lo que estaba leyendo y Felipe sabía que no lo entendía. Esa es la razón por la cual el Espíritu lo guió y lo llevó hasta el etíope. Sin embargo, la pregunta es muy importante, porque antes de poder enseñarle a alguien la palabra de Dios, el requisito fundamental para que la persona sea beneficiada con la enseñanza del maestro es que esa persona sea humilde y se deje enseñar. Miremos la actitud del etíope en el texto 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, porque el etíope tenía la actitud correcta, tenía la humildad de dejarse enseñar
por el instrumento humano escogido por el Espíritu Santo. Esto es muy importante entenderlo. Así que, teniendo eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuál es el método que utiliza Felipe para evangelizar al eunuco. Y la base bíblica está en Hechos 8, 34 al 35. Dice así: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Quiero que notemos que inmediatamente después que el etíope le pregunta a Felipe acerca de lo que estaba leyendo en el libro de Isaías, el método que utiliza Felipe es evidente, no es el método del intérprete de la ley, porque Felipe no le dijo: mira que yo creo, yo pienso y a mí me parece. Oh, no. Felipe, dice el texto, hizo lo siguiente. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En otras palabras, apenas Felipe abrió su boca, recurrió a las escrituras, recurrió al método del maestro, recurrió a la frase más utilizada por aquellos que son enseñados por Dios: escrito está. Utilizó la escritura para anunciar el evangelio de Jesús. Esto es muy importante captarlo. Así que, teniéndolo claro, permítame ahora continuar con el paso número 7, donde queremos ver qué enorme tarea nos fue encomendada por el Maestro a los que vivimos en estos últimos días. Y la base bíblica está en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el texto 19 quiero recalcar la frase que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la forma correcta de evangelizar y ganar discípulos para Cristo es utilizando el método del maestro. Porque note lo que dice el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora bien, ¿quién nos va a acompañar cuando estemos enseñándole a los discípulos a guardar todas las cosas? El texto dice en la parte final: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El que está hablando allí es el Maestro. Y la única forma que Él nos va a acompañar cuando estemos enseñando la palabra de Dios es si nosotros decidimos utilizar su método. Porque si utilizamos el método del intérprete de la ley, basado a lo que yo creo, yo pienso y a lo que a mí me parece, el maestro entonces no nos va a acompañar. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Entonces, vamos a continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver de qué manera podemos sacarle mayor provecho a las enseñanzas bíblicas utilizando el método del maestro. Y la base bíblica está en Lucas 24, versículos 26 y 27. Dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Quiero iniciar mencionando que en la palabra de Dios hay muchos temas relacionados con Cristo. Por ejemplo, está el tema de los milagros de Cristo, está el tema de la creación de Cristo, está el tema de la intercesión de Cristo, está el tema de la encarnación de Cristo y muchos otros temas que tienen que ver con Cristo. Ahora bien, si miramos el texto 26, el tema que Cristo escogió fue los padecimientos de Cristo, porque dice allí, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. En otras palabras, no era necesario que Cristo sufriera estas cosas. Quiero que noten que Cristo se está enfocando en el tema de sus padecimientos o el tema de sus sufrimientos. Entonces, una vez que se haya escogido un tema para el estudio, lo que hay que hacer es comenzar a buscar las referencias de ese tema desde Moisés, es decir, desde el Génesis, y seguir por todos los profetas buscando referencias de ese mismo tema con el fin de poder entenderlo de la mejor manera. Porque la forma o la manera que podemos sacarle mayor provecho a las enseñanzas bíblicas utilizando el método del maestro es escoger un solo tema a la vez y escudriñarlo a lo largo de la palabra de Dios. Eso es lo opuesto a lo que hacen los que utilizan el método del intérprete de la ley, porque ellos agarran un solo versículo y lo desligan de todo lo demás que dice la Biblia sobre ese tema, porque se basan en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan y a lo que ellos les parece. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Así que, teniendo eso claro, permítame avanzar ahora con el paso número 9, donde queremos ver cuánta parte de la Escritura es útil para dar a conocer las enseñanzas del Maestro. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo 3 y el versículo 16. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero que miremos que el texto dice que los que van a utilizar el método del maestro tienen que recurrir a toda la Escritura, porque dice allí, toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, todo lo que está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirado por el maestro. Ahora bien, noten esta frase que es crucial, y es útil para enseñar. Entonces, no podemos cometer el error del intérprete de la ley que rechaza el Antiguo Testamento y no lo utiliza en sus enseñanzas. En otras ocasiones, rechaza el Nuevo Testamento porque no le conviene utilizarlo en sus enseñanzas. Hay algunos que recurren al método del intérprete de la ley para rechazar el libro de Apocalipsis porque no les conviene utilizarlo en sus enseñanzas. Sin embargo, cualquier individuo que rechace cualquier parte de la palabra de Dios está aplicando el método de yo creo, yo pienso y a mí me parece. Pero los que utilizan el método del maestro aceptan toda la Escritura como su regla de fe, como la máxima autoridad para compartir las enseñanzas del maestro. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Entonces, con eso en mente, vamos a finalizar con el paso número 10, donde queremos ver qué deben de hacer los instrumentos humanos
que siguen el método del maestro si ellos son rechazados. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículos 14 y 15, que dicen así: Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Quiero que miremos la primera parte del texto 14, porque dice allí que si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Sencillamente lo que nos está diciendo el maestro es que cuando la persona rechaza la palabra de Dios que fue presentada utilizando el método del maestro, lo que tenemos que hacer es aceptar y respetar la decisión de aquella persona, salir de su casa, salir de su ciudad, salir de su carro, salir del chat, salir del grupo de WhatsApp, salir de su presencia y sacudid el polvo de vuestros pies. Porque a esa persona hay que dejarla en las manos de Dios, y el texto 15 dice que en el juicio de Dios, Dios será más tolerable con Sodoma y Gomorra que con aquella persona que rechazó la palabra de Dios que le fue presentado utilizando el método del maestro. Y debo agregar que la razón por la cual la gente suele rechazar la palabra de Dios cuando se le presenta con el método del maestro es porque la mayoría de las personas están acostumbrados al método del intérprete de la ley, basado a yo creo, yo pienso y a mí me parece. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que antes de finalizar, permítame hacer un breve repaso contigo de los 10 pasos que hemos compartido en el tema del método del maestro. Y lo primero que vimos fue que los dos métodos de enseñanza más comunes en esta generación son el método del intérprete de la ley, basado a yo creo, yo pienso y a mí me parece, y el método del maestro basado a un escrito está. Vimos también que los que utilizamos el método del maestro tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito, y que la frase más utilizada por aquellos que han sido enseñados por Dios y que utilizan el método del maestro es la frase escrito está. Vimos también que la manera por la cual el Espíritu Santo suele iluminar a los interesados con la luz del Evangelio es a través de sus instrumentos humanos, y que el requisito fundamental para que el interesado pueda ser beneficiado por la enseñanza del maestro es que debe de tener la humildad para dejarse enseñar. Otra cosa importante que vimos fue que el instrumento humano en las manos del maestro siempre recurre al método del maestro, siempre recurre a un escrito está. De hecho, vimos que la tarea que nos ha encomendado el maestro para todos sus seguidores que vivimos en los tiempos finales es hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas de acuerdo a como lo ha estipulado el maestro. Y además de eso, vimos en nuestro tutorial que una forma de sacarle mayor provecho a las enseñanzas del maestro es escogiendo un solo tema a la vez y escudriñarlo a lo largo de la palabra de Dios. Inclusive analizamos que los que utilizan el método del maestro aceptan toda la Biblia como regla de fe,
desde Génesis hasta Apocalipsis y lo utilizan todo para enseñar las maravillosas verdades del Maestro. Y lo último que mencionamos fue que si la persona que enseña utilizando el método del Maestro es rechazada, debe salir de esa ciudad, salir de ese lugar, sacudir el polvo de sus pies y dejar al que rechazó el mensaje en las manos de Dios, porque la Biblia dice que Dios se encargará de juzgar a esa persona y será más tolerable con Sodoma y Gomorra que con aquella persona. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que con esos 10 pasos claros, quiero despedirme de este video tutorial agradeciendo a Dios por toda su bendición y recordándote que seguiremos trabajando para regresar pronto con otros contenidos. Por lo tanto, manténgase conectado y que Dios les siga bendiciendo.